tópicos, plan de tratamiento. El curso consta de desarrollar justamente ciertos tópicos, que vienen a ser tópicos selectos, que implica una presentación del problema, ahora que ustedes están desarrollando su caso clínico, y la forma como solucionarlo. Para eso vamos a hacer un listado de tópicos donde ahora ustedes van a empezar a desarrollar y ustedes van a preparar la parte práctica sobre ese tópico en particular. Algunos pacientes adultos y algunos jóvenes también, dependiendo de la circunstancia de problema transversal que tenga, requieren de una expansión apoyada en el plan. Antiguamente lo que se hacía era programarlo con los cirujanos, y los cirujanos hacían una disminución clínicamente asistida. Sin embargo, en la actualidad, lo que tenemos muchas veces son diluciones exitosas en las que se puede abrir la sutura media palatina, pero a través de una línea de fractura. Porque en realidad, si la unión palatina está consolidada, entonces lo que vamos a generar como dilución no es una apertura de la sutura media palatina, sino una fractura de la sutura media palatina. Y ahí les envié un artículo donde habla justamente sobre eso. Entonces, primero tendremos que diagnosticar por qué es que vamos a hacer una dilución. Y en ese diagnóstico haremos una dilución porque tenemos una atresia maxilar, es decir, una falta de desarrollo transversal. Puede tener múltiples factores etiológicos. Puede ser un problema estructural, hereditario, puede ser un problema de falta de desarrollo transversal por una respiración bucal, por una rinitis alérgica, por un taquicardia desviado. Lo cierto es que hemos tenido desarrollo métrico efectivo transversalmente. Entonces, si yo tengo una atresia maxilar, es un paciente con división permanente y es un paciente que está por encima de los 15 años, entonces voy a tener una necesidad de evaluar la sutura media palatina. ¿Cómo lo hacíamos antes? Lo evaluábamos con una radiografía oculusal. Y en la radiografía oculusal veíamos a ver si la sutura se había cerrado o no se había cerrado. Y decíamos, no, está abierto, no, está cerrado, sí, la apendicitis, no, todavía no se ve. Y así evaluamos con radiografías. Entonces, la atresia maxilar puede venir con una mordida cruzada posterior bilateral, con una mordida cruzada posterior unilateral, o sin mordida cruzada posterior. Porque si yo tengo dientes inferiores que están en condición normal y arriba tengo atresia, sí voy a tener una mordida cruzada. Pero si yo tengo dientes inferiores que también están inclinados hacia el lingual y arriba tienen atresia maxilar, entonces probablemente no encuentre mordida cruzada posterior bilateral. Entonces la mordida cruzada posterior bilateral no va a ser un signo paternognomónico de falta de desarrollo transversal, sino tienen que evaluar también la posición del golpe de las modales inferiores. Pero suele pues encontrarse mordida cruzada posterior, que es lo que hace evidente la atresia maxilar. Podemos encontrarlas en las revoluciones de clase 1, podemos encontrarlas en las revoluciones de clase 2, podemos encontrarlas en las revoluciones de clase 3. Tampoco es patológico de una condición única. Puedo tener un traumatismo mandibular y tener una atresia maxilar. Puedo tener una
patognomónico de ninguna maloclusión de tipo sagital. Entonces, la atresia maxilar será clínicamente una forma de poder hacer una presunción diagnóstica de que esta sutura media palatina necesita abrirse para generar volumen transversal. La forma de arco, por lo tanto, triangular es una característica. Y obviamente una mordida cruzada posterior. Entonces, esas características clínicas, evidentemente, a ojo de buen tubero, me permiten poder definir que este paciente necesita un tratamiento transversal. Pero ¿qué otras características adicionales tengo yo que tener en cuenta? El modelo de estudio, lo que tenemos que tener en cuenta es la correspondencia molar. ¿Por qué es importante la correspondencia molar? Porque me permite poder cuantificar la cantidad de milímetros que yo necesito abrir esa estructura media palatina. ¿Cuánto debe medir la correspondencia molar del maxilar superior con el inferior? ¿Cuánto debe medir? La diferencia debe ser 5. La diferencia debe ser 4, 5, 4, 5. A ver, si yo mido de fosa a fosa y mide 40, y si yo mido de cúspide mesopalatina y mide 40, ¿cuánto es la diferencia? 0. Entonces la correspondencia molar debe ser 0. Porque la cúspide mesopalatina de la molar superior encaja en la fosa central de la molar inferior. Si yo encuentro abajo 40 y arriba encuentro 30, ¿cuánto de disminución tengo de hacer? 10. Por eso es importante la correspondencia molar, porque me permite cuantificar el tamaño del tornillo que yo voy a comprar. Y lo mismo sucede cuando yo voy a utilizar un Hilux. Doctor, le compro el tornillo de 7, le compro el tornillo de 9, le compro el tornillo de 11, le compro el tornillo de 13. ¿Y cuánto mide tu correspondencia molar? No sé, doctor. Anda la revisa y mide con la respuesta. Pero usted ya sabe cuándo van a pedir tornillos de 7, de 9, de 11 y de 13. El análisis de correspondencia molar. Otro elemento diagnóstico a través de una radiografía es el análisis frontal de Ricketts, en donde el doctor Ricketts evalúa la discrepancia transversal entre el maxilar superior y la mandíbula. En la cual existe una anchura mandibular, y la anchura mandibular se da de antigonium a antigonium, y la anchura maxilar se da del punto Y al punto Y, lo que es la intersección de la base del zigoma con la tuberosidad maxilar. Son puntos cefalométricos. El ancho maxilar y el ancho mandibular deben tener una diferencia de 18 milímetros en promedio para una edad de 14 años. Es decir, cuando yo tengo un ancho mandibular de 83,
yo debería tener un ancho maxilar de 65. O sea, no están midiendo que tengan anchos iguales, sino que sean anchos cuya diferencia sea 18 milímetros. Es así como mide la discrepancia transversal Ricketts. Y esto puede variar, ¿no? A los 15 años, a los 18 años, en adultos 19, pero 1 milímetro no le hace mucho. 17, 16, no le hace mucho. Promedio 18 milímetros. Pero si yo encuentro 18 milímetros, no existe discrepancia transversal. Si yo encuentro 25 milímetros, sí existe discrepancia transversal. ¿De cuánto? De 7. De 7. De 7. La discrepancia transversal radiográfica según Ricketts es de 7. Entonces, aquí está. Punto antigonio, punto antigonio. Intersección de tuberosidad maxilar con la base del sigoma. Intersección de la tuberosidad maxilar con la base del sigoma. 97 tiene de anchura mandibular y 67.8 tiene de anchura maxilar. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es 19.6. Quiere decir que este paciente adulto no tiene discrepancia transversal. Además, existe otro valor. A nivel de las primeras molares, yo voy a identificar el punto Walla, que lo puedo ver en la radiografía, pero también lo puedo ver clínicamente. A nivel de la primera molar superior, algunos le llaman punto Irina, pero digamos que sería el equivalente al punto Walla, pero no tiene un nombre, que es el punto más externo alveolar, exactamente como un Walla, a nivel de la primera molar superior, al punto más externo alveolar a nivel de la primera molar superior. Esta distancia de Walla a Walla de la primera molar inferior a esta distancia alveolar de primera molar superior deben ser idealmente iguales. ¿Lo puedo tomar de una fotografía o lo puedo tomar clínicamente? Sí. Primera molar inferior, punto Walla. Primera molar inferior, punto Walla. Esta distancia. El punto más externo alveolar a nivel de primera molar y el punto más externo alveolar a nivel de primera molar. ¿Existe correspondencia basal o no existe correspondencia basal? No existe correspondencia basal. Entonces, clínicamente también yo puedo deducir una falta de desarrollo transversal. Y radiográficamente también. ¿Se va entendiendo? Se va entendiendo. Doctor, ¿una tiene que ser corroborada con la otra o puedo quedarme con la clínica nomás para determinar que existe discrepancia transversal? Buena pregunta. ¿Le dejaría de tomar una radiografía a un paciente para el tratamiento oncológico? No. Tiene que hacer el examen auxiliar. Pero es válido. La parte clínica es válida. Pero tiene que hacer ver la diferencia cefalométrica transversal según Ricketts con 18 milímetros. Estoy más seguro que ese valor que he encontrado es bueno. De repente voy a hacer un trabajo de investigación, ¿no? Y me consigo pues unas 100 radiografías post-grandes de una población aleatoria.
y comienzo a medir anchos mandibulares y anchos maxilares. Y comienzo a medir ancho de guana a guana con ancho alveolar maxilar. Y correlación. Acá encuentro que sí, y de repente acá encuentro que no. Acá encuentro que sí, y de repente siempre encuentro también que sí. Entonces, es un trabajo válido también, ¿no? Entonces, si tú vienes con el trabajo y encuentras que siempre sí, 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 entonces ya, ¿para qué le tengo puesto el anterior? Porque siempre va a ser sí, 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 ¿no? Pero alguna vez no. Y habría que ver por qué, ¿no? Entonces se entiende acá, ¿no? Este es un análisis radiográfico, ¿bien? Anchura alveolar, mandibular, guala, y anchura alveolar maxilar, ¿no? Que no tiene nombre, porque guala no hay arriba, ¿no es cierto? No. Y guala solo es abajo. Abajo le llaman guina, pero según ustedes encuentran la referencia de guina, me avisan porque no he encontrado, ¿no? Doctor, ¿por qué no le 19.6? Si la diferencia entre 97 y 67 sería 30. Entre el 97 y 37. 30. Ah, no, entonces, a ver cuánto sale. Esto hace como 30. No, ahí se propone. ¿Cuánto sería cada diferencia? 30. Ah, entonces sí hay discrepancia transversal. Si no, ahí se pone la referencia. 19.6 es lo ideal para ese paciente adulto. Y tiene 30. Ah, sí tiene déficit de neuroplatina. Eso quiere decir. ¿Cuándo y cómo actuar en la 13 maxilar? Dependerá pues del momento en que la diagnostiques. Porque si yo diagnostico en la inducción de Silva, puedo actuar en la inducción de Silva. Puedo colocar un expansor y hago la estructura de palatina. Por ejemplo, se dice que si yo coloco un cuadrihelix en un paciente de condición mixta de 7 o 8 años, se dice que 60% es expansión y 30% es dilución. O sea, yo puedo ver la estructura medio palatina con un aparato expansor. ¿Por qué? Porque la estructura está súper abierta. Entonces puedo encontrar una 13 en la edición de Silva. Obviamente en la edición de Silva yo no voy a tomar la radiografía cefalométrica, ¿no? Porque no existe un gol estándar de radiografía cefalométrica para pacientes niños. Por la edad no es indicada hacerlo así. Yo puedo tener una atresia maxilar en niños y adolescentes y hay disminución clásica. Pacientes de 9 años, 10 años, 11 años, 12 años. Puedo hacer un Hyrax, puedo hacer un Haas. ¿Qué otro hay? Haas, Hyrax. ¿Qué otro hay? McNamara. Debería ser un Hyrax con vista de clínico. Hay un Super Screw, hay Mini Expander, hay muchos expansores. El más popular es el Hyrax, y para nosotros es el ideal, porque cuesta 40 soles, creo, o 50 soles, y vienen de Brasil. Los Hyrax que yo empecé a utilizar en el año 95 costaban $150. Ahora, yo quería preguntar. Doctor, en las pistas de McNamara, ¿tiene un grosor adecuado? Es insuficiente. ¿Por qué colocas una pista y por qué no colocas una pista? Nosotros un Hyrax sin pistas la colocamos cuando no tenemos una trama de sobremordida. Si yo tengo una trama de sobremordida, entonces no tengo cómo liberar la traba oclusal, pero le pongo una pista.
¿Cuánto? Lo suficiente para que tenga libertad de movimiento. Cuando coloco una pista, cuando yo quiero tener un control vertical, el dedo muscular hace que se contraiga el músculo y no se genere más patrón vertical. No son dos razones por las cuales yo utilizo pista. Doctor, no era porque el cliente decidió no puede tener ahí y quizás no se puede anular un Hyrax. No, la otra razón puede ser por la facilidad de hacerlo sin bandas. Tomas una impresión y haces con pistas, no tienes que colocar bandas. De repente hay primeras morales permanentes que casi no tienen corona clínica y le coloca la banda y están haciendo gigirectomía. A lo mejor le pongo una pista, es más así con pista. Doctor, un paciente con síndrome divergente, estas pistas, allá que sea un poquito más larga, más dimensión. Se hace la pista porque paciente con patrón hiperdivergente puede colocar pistas porque el neurón muscular al salir de la zona de reposo el músculo se estira y contrae. Y al contraer mantiene el control vertical. No, genera más bien, obviamente depende cuánto. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un aparato funcional, yo hago una mordida constructiva en 3 milímetros, el aparato funciona bien. Yo hago hasta 5 milímetros, el aparato funciona hasta ahí. Pero si yo le hago 7 milímetros, ya existe distracción conilia, el músculo está sobreestirado y el músculo no tiene la capacidad de hacer semicontracción. Entonces, si yo lo estiro un poquito, 2-3 milímetros, funciona bien. Pero si yo lo estiro demasiado, ya el músculo no funciona. O sea, tiene un nivel de estiramiento ideal para que tú como respuesta encuentres una contracción muscular. Doctor, en este caso hubiera que utilizar, digamos, en 2 etapas. Sí, Hasta que, dos aparatos ortopédicos. hasta que llegue hasta ese punto y de ahí se cambia Y casi 6-8 meses cambias y es un nuevo aparato. Entonces, en niños y adolescentes hacemos una dilución tradicional. En pacientes adultos, hasta antes de la aparición del margen, se hacía el SARTE, ¿no? Se llamaba SARTE porque se destruyó, ¿no? Una dilución quirúrgicamente asistida, que era un aparato, bueno, que era un procedimiento bastante cruento y que algunos lo hacían con anestesia general y otros lo realizaban con corticotomía y anestesia local, ¿no? Pero era mucho más invasivo, a diferencia del PARPE, que es menos invasivo, pero que también tiene accidentes, como ustedes han podido ver en el artículo. Las expansiones pueden ser lentas o las expansiones pueden ser rápidas. Cuando las expansiones son lentas es porque estoy buscando aumentar la distancia transversal, pero dentro del lateral. Dentro del lateral. Y las expansiones rápidas, lo que buscan es abrir la estructura nerviosa, ¿no? Entonces, un Hyrax puede ser las dos cosas. ¿Y cuál va a ser la variable diferencial? Para que sea expansión o para que sea dilución. El cierre de la estructura media. El cierre de la estructura media. Si es una persona adulta, probablemente es la expansión de molecular. Si yo coloco un Hyrax a un paciente y yo quiero abrirlo
a un paciente, yo que soy de institución, tengo que hacer una expansión rápida. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de por una expansión lenta, yo haré un cuartito de vuelta cada 2 o cada 3 días. En una expansión rápida, a un cuartito de vuelta en la mañana, en la tarde, o por en la mañana y en la noche sin parar. Entonces, un Hyrax puede ser expansión, como que un Hyrax puede ser dilución, dependiendo de la activación que yo le haga. Un Martec yo lo puedo colocar y hacer expansión lenta. Y solo mando un cuartito de vuelta cada 2 o 3 días, pero no tendría sentido, porque yo lo que quiero es abrir la estructura de la pared. Pero puedo hacerlo. Doctor, y cuando sacan la mandíbula, lo activan cada 10 días, dan un cuarto Un tornillo en la mandíbula. cuando usas para hacer. Es expansión lenta. Pero eso cada 10 días no lo activan. No. Tú puedes activarlo cada 3 días o cada semana. Porque quieres tú dentro del brazo. Dependiendo del. A ver, yo arriba necesito unos 3 meses de trabajo. Y abajo yo necesito. Tiene modelo de usar posteriormente. Y abajo yo necesito solo abrir 1 milímetro. Le activo pues una vez al mes. No, pero arriba no, arriba tengo que abrir más. Depende. Doctor, entonces cada vez que yo haga expansión, no cada vez, porque no tengo mordida cruzada posterior, y si yo pongo un aparato de disminución o de expansión, sí o sí tengo que poner también una placa de Schwarz abajo. Si no tengo mordida cruzada posterior. Depende. Si yo no tengo mordida cruzada posterior bilateral y tengo atresia maxilar diagnosticada, es porque los molares superiores están torneados para adelante. Siempre. ¿Y tú ves qué caso? La curva de Wilson ya no es de 2 milímetros, sino la curva de Wilson es de 4 o de 5. Muy acentuada. Pero lo que tú quieres es devolver a esta casa. Arriba voy a hacer una dilución rápida. Abro la estructura media palatina. Y abro la estructura media palatina hasta que no se cruce el brolio. ¿Entienden lo que es un brolio? No se cruce el brolio, me quedo ahí. Y abajo empiezo mi expansión lenta. Un bien hizo una placa hasta que se enderece. Si me faltó un poquito arriba, desenrojo, hago más. El hecho de que tú pares y la estructura esté abierta no quiere decir que tú puedas. Más adelante, abajo, no, me pasé. Empiezo a regresar. No, me falta un poquito. Le voy a dar un poco más. Estoy ahí. Es clínico. No sé cuánto, doctor, no sé cuánto. Yo no sé cuánto al estimularizar me quedo. Entonces, por eso es que arriba no se le tapa con acrílico, no se le tapa todo con resina, sino se pone una ligadura amarrada a uno de los vástagos, al nudo de la ligadura se le pone resina y se le deja ahí como para poder cortar y poder activar nuevamente el tornillo. ¿Sí? Paredes ya hemos hecho la dilución, ahora sí, fíjame el tornillo. Entonces agarro, corto ahí para fijarlo, agarro la resina fluida y se murió el tornillo. Ya no puedo mirar, todo se tapó. Por eso es importante fijarlo para tener la posibilidad de cortarlo. Aseguramos la posición. Ahí sí recién cerrado con recién el tornillo o no es necesario. No es necesario. Es mejor que el hábito sea la ligadura y la punta para que no hinque sea resina. Porque no sabemos si realmente lo vamos a necesitar abrir o no. Y que el hábito sea eso. Con la ligadura más pesita la de 1.2. No, puede ser ligadura 10, pero doble. Sí,
O sea, nos faltaría más. En este momento se puede cambiar. Ya. En la planificación, tú necesitas 7. Yo compraría un tornillo de 9. Porque siempre es mejor pegar de exceso que de defecto. Si en la planificación voy a abrir un 9 milímetros, me compro un tornillo de 11. Si en la planificación me sale 11 milímetros, me compro un tornillo de 13. O sea, siempre es mejor, sí, más que menos. Ahora, lo que pasa es que el paladar puede ser tan estrecho que un tornillo de 9 no entra y tiene que usar de 7. Pero eso son casos particulares. Pero en este caso, doctor, se queda, digamos, hasta el toque y demás, se vuelve a tomar otra impresión para confeccionar otro. Se saca, tomas una impresión, vas a esperar al paciente, termina y se lo vas a tomar. Cuando se trata de edición mixta, yo puedo tener una expansión de 70% y de todas maneras le hago una dilución del 30%. O sea, en suturas que no han logrado consolidar, el hecho de hacer una expansión lenta también sugiere de que pudiera estar haciendo dilución también. ¿No? Es lo mismo. En una dilución maxilar con activaciones, un cuarto de vuelta en la mañana, un cuarto de vuelta en la noche, se invierte el 70% de dilución, pero el 30% es expansión. Por eso cuando terminan la dilución, siempre hay como un volcamiento de luz. Entonces ahí tenemos el Hyrax, el Haas con acrílicos. Este es un mini expander, por ejemplo. Es un tornillo así diferente. Mini expander porque es de la Universidad de Minnesota. Y es un tornillo que viene con llave de boca. ¿Han visto ustedes la llave de boca? ¿Conocen la llave de boca? En la mecánica automotriz, pues, es una llave de boca, que hace así y así. No es como un huequito que le giras, ¿no? Si lo entra así, es como un, tiene como un dado así, entonces un hexágono y entra así, y la llave de boca. Es feo ese tornillo, porque a veces se roba y da un giro. Pero bueno, a caballo regalado no se le quiere bien. ¿Qué diferencia hay entre el Haas y el Hyrax? ¿El qué? El Haas y el Hyrax. No, es lo mismo. Lo que pasa es que el Haas fue propuesto por el doctor del mismo nombre. Y en ese tiempo, él diseñó el aparato y utilizó un tornillo de expansión convencional, removible. Le aplicó bloques de acrílico y lo empezó a abrir rápido y abrió la sutura media palatina. Con el tiempo, esto evolucionó a algo más tecnológico. El problema que yo encuentro acá es que estos bloques retienen mucha placa bacteriana. Y lo otro, que cuando la dilución no funciona y funciona mucha expansión, el bloque de acrílico se te incrusta en el paladar, hasta el hueso se te incrusta. En cambio este es más higiénico, ¿no? Y no se te va a incrustar. Entre usar esto y esto, no existe diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, Haas lo utilizaría solo porque de repente no tiene Hyrax, que solo un tornillo y lo tienes que entregar mañana y acá no hay tabla y mientras traigo de Lima le da un cajo. O sea, un montón como recursos Para salir del apuro. Como que te mandan a reparar una prótesis y te olvidas, no la reparaste y lo metes.
Haas, bueno, Haas ya no, un Hilux, yo puedo tener dientes deciduos. Y ya no hago bandas impermolares. Ahora van a ver que todos los Haas que nosotros hacemos, la parte anterior ya es adhesiva. Solo bandas engoladas. Si la primera molar deciduo está sin raíz en la panorámica, me voy hasta el canino, deciduo. Entonces ya pego acá, ¿no? Porque acá, ¡pum!, se termina tu diente saliendo. Le aumenta nada más a los dientes más adelante. Con resina. Se pega con resina. Sí, así, le pones así como un botozote de resina. Y es adhesivo. Y el adhesivo funciona muy bien. Funciona muy bien. Además lo necesitas para las fases iniciales. Que la adhesión te dure en los 7 o 10 primeros días. Hablo de que después se te despegue la resina. Ya no me interesa porque ya no resulta. Las activaciones, miren cuántas propuestas tenemos. El mismo doctor Hasper tenía protocolos de 2 cuartos de vuelta por día. Tenía protocolos el doctor Silva Filio, 1 vuelta por día. Capelosa, 1 vuelta por día. 2 cuartos de vuelta por día. 1 vuelta por día. 2 cuartos de vuelta. 1 vuelta por día quiere decir 4 activaciones. 2 en la mañana y 2 en la noche. 1 milímetro al día. Eso es permisivo, ¿no? ¿Perdón? Que así hacía. Yo no hago así. Yo 1 en la mañana y 1 en la noche. Y para Marpe hacemos un cuarto de vuelta diaria. Más lentito. ¿Ven? Acá 1 cuarto de vuelta, 1 cuarto de vuelta, 1 cuarto de vuelta, 2 cuartos de vuelta, 1 cuarto de vuelta, 2 cuartos. Hay una variedad de. Los autores han variado y la cantidad dependiendo de edad del año, ¿no? Dependiendo de la edad y de los años del paciente. Doctor, eso es ya la activación, digamos, posterior a la primera. La primera es siempre diferente, ¿no? ¿O es igual? A ver, el primer día te dicen, a ver, vamos a ver. Le doy un cuartito. ¿Molesta? O sea, otro cuartito. ¿Molesta? No siento nada. A ver, otro cuartito. ¿Ajusta? ¿Dónde va? ¿Molesta? Ahora sí molesta un poco. Hay que intentar 4 veces. Bueno. El primer día. Momento. Yo le doy un cuartito de vuelta en la mañana y después de ahí para la noche. Todos los protocolos funcionan. Todos los protocolos funcionan. La diferencia es el tiempo que cuesta, ¿no? Porque se puede El tiempo, la molestia, el paciente. pero al final es. Al final se abre. Al final se abre. Prueben distintos protocolos, se van a dar cuenta que no hay mucha variación. Salvo del MAPE. En el MAPE sí debe ser un cuartito de choque. Porque cuando le hacen un cuarto de vuelta en la mañana y un cuarto de vuelta en la noche, se deforma el tornillo. El tornillo se empieza a deformar y ya no. Y llega un momento en que ya no gira. Es que el tornillo se ha deformado. Porque la sutura para abrirse en un paciente adulto necesita un poco de tiempo. ¿Quieres preguntar? Sí, o sea, las biopsias es el diario, hoy es la 1 de la mañana y estamos. Todos los días, inclusive mi profesor me enseñó. Tú tienes que hacerle 3 días de activación y 2 días de descanso. Porque no es muy biológico todos los días. Yo lo hago todos los días. Hasta que hago. ¿Qué ocurre en una semana o 10 días? Ese es el tiempo promedio.
es el protocolo de expansión rápida maxilar. Hay muchos protocolos. Indicaciones, bueno, no hay mucho que decir ahí, ya sabemos para qué. Falta de desarrollo transversal maxilar. Contraindicaciones, pacientes no colaboradores. Había una mamá ahí que como veneno le activaba. Doctor, yo le estoy activando. Te venía, no había activado nada. Entonces ella le activaba y regresaba y lo sacaba. Al día siguiente lo activaba, regresaba y lo sacaba. O sea, 7 días viene, doctor, lo he hecho como usted me ha dicho, pero lo regresaba. Estaba jugando ahí con la. Por eso hay que citar al paciente como un tutor a la semana. No le puedes decir, déjame 21 días. Porque en 21 días, si hace lo mismo, no van a encontrar nada. Van a encontrar. Déjame. Una dilución produce interferencia oclusal y produce más mordida abierta. Por eso es que ahí viene el mamá. La división quirúrgicamente asistida es punto 90 en realidad, conocida como SARPE. Le hemos quitado chamba al cirujano. Le hemos quitado la chamba al cirujano. Hay mucha comunicación sobre SARPE. Pero ya le quitamos trabajo. ¿Cuál es la consideración importante cuando vayamos a hacer dilución maxilar? La inclinación de las molares inferiores y la inclinación de las molares superiores. Si yo encuentro molares superiores con vestíbulo versión así, con torque así, se entiende de que ustedes van a devolver ese torque y la cantidad de dilución que necesita es mayor de la que se ve. Entonces es muy importante ver la inclinación de los dientes. Las cúspides deben estar a la misma altura, vestibular y pareja. Doctor, ¿y hay alguna forma de controlar, por ejemplo, en el caso que planteé usted, controlar que sea, o que la disminución sea al 100%, no solo un 70 y 30 de expansión? ¿Hay alguna forma de controlarlo? Con el anclaje ¿Bicortical? O sea, sería el anclaje bicortical. es lo ideal según el doctor Moon. Lo ideal según el doctor Moon es tener un anclaje bicortical, porque te garantiza más dilución que dilución comportamental. Es muy importante observar la cantidad de muestra biológica que yo tengo por vestibular a nivel de las primeras molares superiores, porque son las primeras molares superiores las que van a estar sometidas a una gran presión. En otras palabras, en este caso clínico, le hicieron una tomografía cómic antes y después del tratamiento. Y se ve que hace una dilución con un HAS, vamos, hasta. Y el problema es que el paciente termina así. O sea, en otras palabras, si yo tengo un hueso delgadito por vestibular, donde yo cojo el índice y veo el festoneado radicular a nivel de la primera molar, entonces, y un biotipo gingival delgado, y mi paciente tiene 10 años, entonces
minimizar el riesgo del impacto radicular sobre el hueso vestibular. ¿Se entendió? Pero cuando me dicen, ¿y por qué le están colocando mini implantes a un paciente de 8, 9, 10 años para hacerle una disminución? Porque estoy preservando, evitando, controlando una complicación que podría ser la impactación de los dientes sobre la tabla vestibular con un biotipo gingival delgado que podría generar recesión gingival, fenestración ósea, ¿no? Una complicación. ¿Y necesita igual los 4 unidos o con 2 suficientes? Dos en la parte anterior. Por eso van a ver en los catálogos que hay marques de 2, marques de 4 y hacemos marques de 6, pero por flujo digital, individualizado. No lo hacemos tipo estándar. El marque puede ser hecho los modelos estándar o puede ser hecho por flujo digital. Que ¿han visto ustedes las impresoras de metal? Espectacular, la impresora de metal. No está colgado ya. Ahí tenemos en la universidad un ambiente de collage. Pero ahora te compras tu impresora y ¡pum! Que sale el metal. Sí, pues es tecnología final. ¿Han visto ustedes en el año chino esos robots acá? Ahí hay unos vídeos. Doctor, en el artículo que dejó hablar también del máster, que es, creo que estaba buscando información. Es el SAP. No, pero había hablaba de máster y SAT, de los dos a la Eso me lo van a explicar ustedes. Es un programa de activación lenta. Eso me lo vas a explicar ahora. Conclusión, que cuando hagamos una expansión rápida, sugiere cuidar justamente esta parte ósea, ¿Cuál es la consideración? De la calidad del hueso celular maxilar, así como también la parte del biotipo gingival. Sobre una consulta, hacer la impresión del marco sale más caro que comprarlo ya el querido original. Hacer Toda la impresión láser, la parte metálica del marco, sale más caro que comprarlo así con controlamiento de Porque no hay mucha diferencia, siempre es un poquito más cara en el flujo digital. Hay un laboratorio de DNA que te lo hace es un diseño, ¿no? Entonces haces uno de 6. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay maxilares superiores en clases 3 que tienen la parte del plano palatino, una galleta. Entonces, colocar 2 tornillos atrás no sirve para nada, porque al colocarlo, lo de adelante funciona, pero lo de atrás se rasga a través del hueso, que genera un canal, pero nunca genera suyo. Entonces, lo que hacemos es colocamos esos de atrás, de adelante le añadimos 2 más. En la parte de la premaxila, en lugar de colocar 2, colocamos 4. Pero tiene que hacerlo individual. Y si no habla del niño, Si lo último nada más sería que Doctor, el doctor Víctor nos habló sobre un BAME. vale. El PAME es un anclaje esquelético para hacer tratamientos como de clase 3, donde las ligas tienen un efecto esquelético. Sí, hay un PAME. De la doctora María. Pero nos dijo que los tornillos tenían en una angulación
eso queda distinto al bar, pero en el bar tiene que estar paralelo. Depende, porque va a depender, a ver, si tú tienes un mape de tecla, viene ya prefabricado, los tornillitos son verticales. Si tú vas a hacer por flujo digital y haces un análisis en la combi, donde el tornillo es mejor que vaya así, así y así, entonces hacen las argollitas para que el tornillo ingrese así. ¿Dónde soporta más de manera física una expansión? ¿Así? ¿O así? Acá hay una palanca. Acá hay una palanca. Entonces, si son así, va a haber más efecto sobre la sutura. Si es así, los tornillos se pueden doblar. Esta es una dilución quirúrgicamente asistida. 30 años de edad. Lo que hicimos nosotros fue solo instalarle en Highlands. Y en sala le hicieron la dilución. En sala le abrieron, se rompió, lo cerraron y después se activó un poquito. Y después ya se le hizo de manera convencional. Una dilución quirúrgicamente asistida o una dilución tiene la misma característica que una distracción osteogénica. Saben, la distracción osteogénica fue un procedimiento que lo propuso un ruso, el doctor Inizarov, y que lo hizo en los fémurs de los que sufrían enanismo. Agarró el fémur y le quitó la cortical, le dejó la médula ósea y empezó a estirar, y los hizo crecer 5 centímetros a los chaditos, a los enanitos. A partir de eso es que ya se hace extracción osteogénica en mandíbula, en maxilar, en cualquier parte. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la parte de un ácido que haga la parte asistida del cuerpo? ¿Cuánto se hace? Costa más o menos si fuera un ácido. Increíble. Tiene que ver costo de sala. Un martes que sale Eso de corto, ¿no? un martes que sale de las horas, muy cruel. No, pero el marco es lo que dice usted, el costo es el mismo, o sea, confeccionar, adaptar. No, porque lo haces tú con Highlands. Es un Highlands, ¿no? A un Highlands me sueltas y ahí lo pones. No pasa de 100 soles. No, los tornillos tendrían que ser tornillos de Morelli, ¿Son los de acero o de titanio? de acero. Podría ser titanio también, pero sí, de 2 anchos. Puede fracturar, así que- Sí, se fractura. Es mejor de acero. Acero está más o menos sus 50 soles, o sea, 200, 300 soles, 100 dólares más o menos. Una Sí, pero mucho más económico. De hecho, mucho más económico.
y ya se trabaja ortodoxicamente. Doctor, decía que, por ejemplo, vamos a decir el 9, 10, 11, hasta no se cierra, o no se manda. Debería ser 1,1.15. 0,9 ya no es suma de P1. Debería ser 1,1.15. ¿Cuánto se abrió? 11 milímetros. 11 milímetros. Doctor, y en una radiografía lateral, ahí también se modifica el punto A o no. Se ve. Se dice que un mape que hace variar el punto A y el punto B. Le dice que el punto A se va para adelante y el punto B se va para atrás. O sea, la mayoría es un clase 3. Un clase 3 es prácticamente la mayoría. Claro, porque el tratamiento de clase 3 es aumentar la dimensión vertical, la mamografía y parece clase 1. Y en la quedaría en 2. Y la nivel de menos 1 que hay en 2. Doctor, ¿y ese paciente de la foto hizo más tarde o solamente? No, solo fue ilusión. No necesito más. Tenía problemas solo transversal. ¿Y cuándo necesita más de un clase 3? No, cuando tiene relaciones polares de clase 3. Acuérdate que la disminución se aplica en clases 1, clases 2, clases 3. Entonces, si tiene clases 1, entonces no necesita marca. Si tiene clase 3, disminución con marca. Mira, tiene mejora de ancho. Sí, ya está el borde cruzado. Y ya viene ya el camuflaje. Si acá lo tratamos como camuflaje. Lo que he visto que está trabajando con una T en la parte para instalar, ¿no? Es que perdió la primera molar por problema endotelico. Y con esa T se estaba distalizando la segunda molar. Acá tiene mi plan. Todo vale. Para perder el plan, molar. Doctor, una consulta. Yo tengo un caso muy parecido. El costo igual a 4 o 6 está comprometido. Y está casi ya para hacer extracción, o sería muy necesario conservarlo. ¿Por qué acá fue favorable? Porque no se tuvo que especializar el 100% la molar. Porque esto estaba en clase 3. Entonces fue especialización, pero también fue distalización. Entonces es más fácil perder anclaje y especializar. Pero si tú la parte de premolar la tienes perfecta, es más difícil especializarla por puntero 10 milímetros. Entonces, yo otro lado, uno y se quedó, no otro clase 3 nada. Este lado de acá, El lado izquierdo. este lado de acá. Se distalizó también más. Bueno, acá tiene todo completo. Pero vamos a ver. Elásticos. Y después líquidos. No ha recibido acá extracciones. No hay extracciones, no hay extracciones. Elástico de clase 3 y nieve. Viene con alto rectangulares, ¿no? O con los No, New es como 16 por 22, es lógico. O sea, doctor, abajo veo que como pones son en un lado y abajo no, que va simétrico la salgada o se desvía un poquito de una medida por un lado. Yo creo que eso puede. A ver. Oye. Si tú mantienes a los caninos simétricos y mantienes a los caninos simétricos, pues lo de acá ya no tendría por qué tener asimetría. Y uno de frente a piso, otro lado no, y nunca otro.
MAPE aparece justamente sus primeras publicaciones en el 2010. ¿Qué estamos en 2026? Hace 16 años. ¿Cuánto tiempo venimos haciendo MAPE nosotros? 5 años, 6 años. Ahora como que conversaba con el doctor Sueldo, Efraín Sueldo, ¿lo conocen? Tiene 85 años. Un periodista. Él, en sus tiempos, viajaba al extranjero, aprendía una técnica, venía acá y le enseñaba. De su vida fue así. Salía, aprendía algo nuevo, venía y le enseñaba. Pero ahora ya no necesita salir, porque todo llega rapidito. Entonces la forma como hemos evolucionado y está evolucionando las cosas son muy rápidas. Antes le decía que un libro te daba conocimientos de 5 años, ¿no? Atrás. Hoy es mejor consumir artículos y artículos de revistas indexadas, como el Precelado, ¿no? Donde ya se ven los problemas que podría generar alguna dimensión así. Han habido algunos casos de distribución tradicional donde la parte de uso propio de la nariz se ha abierto y el paciente ha terminado con la nariz más ancha. Acá, más ancha. Y es porque se ha abierto aquí. O sea, se abrió acá, pero también se abrió toda la estructura circunmaxilar, inclusive con algo de quimosis a nivel ocular, que son complicaciones. Depende, no serán frecuentes, pero podría pasar. Doctor, una consulta. El colegio ontológico tiene ya una especie de Consentimientos informados para martes, para Marte, no he visto, pero para Marte no he visto. De manera general sí, aunque ahora hay consentimientos informados por especialidad. Hay imperio, hay en ortodoncia, hay en rehabilitación, hay en cirugía, ¿no? Pero así específico para MAPE no he visto. en el artículo salen algunas complicaciones y no todas las estamos comparables, pero No, pues debería haber según lo que tú dices, un procedimiento informado para MAPE donde diga, podría generarse una fractura a nivel de la base, así como se ve en la tomografía, ¿no? Doctor, en el artículo también dice acerca del entumecimiento del ojo. No sé qué otro de la frase. De la cantidad de fuerza que te aplicas. Porque en realidad lo que hace el MAPE es fracturar nuevamente, sino que la fractura es en las partes más débiles, en este caso acá. Pero puede ser hasta arriba, puede ser ahí. entonces es común, entre dudas es como un año. O sea, hay casos de Yo estimo de que habrá casos así, pero no se han podido registrar. no será visiblemente tan evidente, ¿no? Porque yo creo que cuando se tiene cosas no visiblemente. No se ve la separación. Tuvimos un caso en Moncayo que le hicimos disminución a un niño de clase 3. Y el paciente que cuando terminó la disminución, el pómulo del lado izquierdo se le veía más alto. O sea, de acá se había abierto más arriba. No
lleva todo. Regresa Se lleva todo. Doctor, y aquí le atribuye, doctor, a que haya pasado eso, porque pues, estaba conversando y decía, de repente es porque de un lado hubo bicorporalidad, pero en otro no. Esa es la lógica de que porque de un lado se abre más, y otro menos. Estamos buscando esa Sí, pero era un pintor tradicional. Ah, En una parte. Era un niño. Era un niño de 11 años. No era pintor, no era parte. Era una dimensión a veces. Pero el lado izquierdo se le levantó el pobre. O de repente el paciente venía con esas asimetrías y no. También puede ser, pero tuvimos que bajar para que se arreglara el chiquito. Doctor, yo ya he visto, ya, para corregir eso se empieza a generar interferencia y que se suspende ese tratamiento, se espera que se consolide. No, lo dejamos a un punto intermedio. Regresamos. Ya, y ahí que se cree. Y ahí queda. Ya. ¿Y Ya cuándo? queda con una dimensión no al 100%, Ah, ok. pero ya se debería. Pero se le da fin ahí al tratamiento, se espera que consolide y otra vez se lo hace. 90 a 120 días. No. Ya no, y ahí queda. Ahí quedó. 90 a 120 días y ya empiezas a calcular. Son casos particulares, ¿sabes? O sea, y no en casos iguales. No, todos los casos son diferentes. Ahora que todo el mundo es así, que se quería impide. No empecé para documentarlo, doctor. Ya. Pero puede pasar. Lo que nos pasó una vez en la universidad, en San Marcos, con una niña que le colocamos un propulsor mandibular. Y como complicación tuvo reabsorción ocular. Ustedes saben, existe la absorción radicular, pero también existen casos de la absorción condilar. ¿Bilateral o unilateral? Bilateral. Entonces el cóndilo, de ser así como video, estaba así, como que había perdido una palanca. Y por el pajarito, ¿no? Entonces se hizo más fácil. Pero, y el cirujano lo llevaba para reportar y ya tenía que operarlo. Y verle sistémicamente también, porque una absorción condilar tiene que ver con alteraciones hormonales. ¿Cuántos años tenía? Y mujer, ¿Cuántos años? 13 años. Hasta la información de la 13 años. Pero en la radiografía inicial, el código estaba largo. Y después el código estaba más cortito. En ese caso, ¿quién asume el costo de la cirugía? Tú eres por el tema legal. En realidad ahí me llegó el cirujano y le dijo todas las facilidades posibles. El paciente pagó algo, pero se trató de hacer lo más económico posible. No, o sea, tú nunca te desprendes del caso, sino que lo continúas. Es tu responsabilidad. Entonces, ¿cuántos residentes? ¿Perdón? Residentes de la Universidad de San Marcos. Sí, era el que manejaba el caso, lo que maneja el caso es un residente de ortodoncia y un residente de cirugías. Materiales nada más. ¿Y hubo consentimiento? O sea, los familiares sabían que podía hacer eso. La absorción condilar no. A raíz de eso, pero hace muchos años, ya ignoramos la absorción condilar. Y hay casos reportados de la absorción condilar. Que va a ser el motivo pues, de uno de los tópicos que me va a tocar a ustedes, ¿no? La absorción en ortodoncia, la absorción radicular. Primero me publicó sobre una revista de cirugía y ortodoncia sobre la absorción condilar con el doctor Arnet.
y le descubrieron eso. Entonces, eso puede pasar. O sea, posterior al término de tratamiento. Claro, claro. Es como que activas las. O sea, hay una condición que genera la absorción pulmonar. Idiopática, diría, ¿no? Porque es no conocido, como una retroacción radicular también. Entonces, yo quiero que me den paso a ustedes. Yo ya estoy desarrollando. Vamos a revisar ese artículo. Encontraron después, indagando al paciente, que había algunos valores hormonales alterados. Pero hacer un perfil hormonal para un tratamiento de ortodoncia no puede ser pruebas costosísimas. Para evitar eso, Bueno, eso vamos a hacer nuevas implantes. Los implantes se caen. Claro, ¿y usted qué recomienda con el uso de elásticos? Porque yo cuando iba a la medicina legal, en el área de odontología, llevaba bastante pacientes con problemas que utilizaban elásticos, o sea, doctores que utilizaban elásticos, causaban sintomatología. Y si hicieron unos cortes tomográficos, tenía opciones algunos programas que se ¿Causar sintomatología de ADN? Sí. Bueno, pero te diré, yo he visto tantos casos así, que no hay una relación directa entre el uso de elásticos y síndrome doloroso de la piel. No hay. Porque, bueno, lo digo que es un deseo, ¿no? Pero una de las formaciones de ortodoncia es el mal uso de los elásticos. Ya, pero no. No hay evidencia de uso elástico con problemas de ADN. No sería más un problema ocular para los Inclusive, si ustedes han visto cómo se trata las disfunciones de ADN, se trata hasta con psicólogos. Porque es un problema de estrés, apretamiento. O sea, no es un tema solo mecánico, sino es un tema psicológico, el paciente estresado, un paciente con mucho estrés, un paciente que tiene problemas de ADN, tratamiento, es multidisciplinario. Las férulas, como solución, inclusive son un fracaso. No hay una sola referencia que te pueda decir esta férula es la solución a mi problema. Ideas que tienen, por ejemplo, los cirujanos, ¿no? Viene el cirujano, me envía el cirujano y me dice, tiene un problema de síndrome doloroso de articulación temporomandibular y me ha dicho que le haga la ortodoncia para que eso pase. Y eso tampoco es cierto. No, es que lo que piensan ellos es estabilizar, ¿no? Dar una estabilidad para estabilizar y combinar. Y a raíz de eso se hace una férula. Por ejemplo, yo uso una férula, eso fue la cosa de yo. Entonces son corruptos. Yo como paciente, yo he intentado acondicionar el estrés de manera psicológica. Mira. A todos los pacientes, en este caso, todos se los manda a psiquiatría. No, pero es el concepto del cirujano, el ortodoncista o el rehabilitador tiene que ver estabilidad. Y en realidad, en cierto punto, sí, ¿no? En cierto punto, Sí, pero mira, ¿quién no tiene maloclusión? Todos tenemos maloclusión. incluso el paciente con clase 3 no tiene sintomatología. ¿Ves pacientes de aquí? No, y no tienes sintomatología. Necesitas otros factores que señalan eso. Que es un factor de riesgo, sí.
pero no es el que lo ocasiona. Pero tampoco debemos prometer, si te haces la ortodoncia, te va a quitar el No, es libre, no puedes hacerlo. Nosotros vamos a ordenarlo de hecho, pero no garantizamos porque eso tiene otra vía de tratamiento también. Yo tenía un paciente, doctor, que tenía colitis crónico. Intenté tratarlo, pero como yo tenía problemas de adaptación familiar, intenté, o sea, sí lo he tratado sin febra, estabilizar la movilidad, pero igual, reciba se derrama 2 meses y empieza a crecer reciba. Entonces ya tuve que pasar al máximo, y el máximo pues lo trató, pero igual reciba. Dice que es un montón que conocemos que trataba bien un papel, igual reciba. Entonces, hablando con los doctores, digamos que era un poco complicado meter un paciente que viene con una sociedad de la Mira, hoy lo que se está haciendo es un artículo de la doctora Bill Tendensen y se está haciendo bastante. Es realizarle una distracción contilia, armar una oclusión fuera de RC, es decir, ¿qué es lo que se decía? Que tú vas a estar bien con una RC o con una céntrica larga de 1.5, más de eso no. Que cuando le das más de eso ya se llama distracción condilia. Pero hoy se está haciendo distracción condilia hasta 4 milímetros, generando otra oclusión donde yo tengo una habitual y mi cóndilo 4 milímetros por fuera. Y el paciente siente mejoría. Es que, doctor, generalmente la PTM se produce por el tratamiento del código al ligamento retrodistal. Y por eso es que las férulas funcionan, porque te produce un alejamiento y ya no hay exceso de traumatología. Pero la férula y otra vez. Pero la férula de él es en céntrica. Yo te hablo de reconstruir el plano cruzal, pero más adelante. Con la férula, ¿no? Lo que usted dice es aplica la rehabilitación para pacientes de clase 2 y clase 2, sí se aplica, la verdad, se levanta un poco la mordida porque tiene esos casos, se le lleva un poco más hacia adelante. Esa reposición angular también. Claro, pero lo que justo también hace el. O sea, el doctor está haciendo una férula. Tú rehabilitas a un paciente que le una férula, es con una distracción. Claro, yo te estoy hablando de reconstruir la oclusión más adelante. Que la férula puede ser un medio hasta que lo consiga. Estuve averiguando acerca del reposicionamiento mandibular en ortodoncia y también se aplica en rehabilitación y en problemas con DTM, ¿no? Te construyen una nueva mordida, ¿no? Y en base a eso ya te rehabilitan, ya sea con brackets o si eres evento y una prótesis con esa nueva. Claro, se está haciendo eso, pero no hay evidencia consistente hasta la fecha. Hasta la fecha no hay evidencia consistente, pero se está haciendo eso y el paciente mejora. ¿En qué es el proceso? En ese proceso se está. En ese proceso se está. Otro tópico que vamos a ver es tratamientos, diagnósticos y tratamientos del anquilo pituitario. Este es un caso ortoquirúrgico. Y él no tiene la primera molar. No se ve tampoco la segunda. No hay. Mordida cruzada posterior bilateral, prognatismo mandibular. Esta es su primera molar. Anquilosada. Y está metida dentro del seno maxilar. Si la sacamos,
¿Qué hacer con un anquilo? Doctor, ¿y las raíces son cortas o está distorsionada la planta? ¿Cuál? Cortas. ¿Las raíces son cortas o está distorsionada la planta? Ah, no, son de su tamaño. Su tamaño. ¿Ve? Paciente de alto riesgo. Entonces igual, lo primero, marca. Acá se hizo adhesivo. Adhesivo donde la pieza es anquilosada. A lo mejor la creación no puede. ¿Sí o no? Nada. Anquilosada. El método diagnóstico para evaluar la subcutánea palatina, el histológico. Pero esto no se puede hacer en un paciente, ¿no? Si no es la evidencia de cómo es histológicamente o no. El método radiográfico es lo que hacíamos con las radiografías oclusales. Y apareció el método tomográfico de la doctora Angelieri. Y después se correlacionó con el método de las vértebras cervicales. Una sutura joven es una sutura lineal. Una sutura de una adolescente es una sutura ondulada. Y una sutura cerrada es una sutura con imbricaciones bastante acentuadas. El método radiográfico era visualizar la línea de sutura de unión, pero realmente se veía poco o se veía nada. El método tomográfico era evaluar la sutura media palatina en la tomografía cósmica. Y se propusieron 5 estadios. Estadio A, B, C, D y E. El estadio C es un estadio intermedio. El estadio B es un estadio bueno. Y el estadio D es un estadio un poco más ya al límite de lo que quisiéramos tener. Y para eso se creó este cuestionario, donde puedes tú ver la sutura a lo largo del maxilar y del hueso palatino. Si la puedo ver o no la puedo ver. Si la puedo ver, existe dos densidades a lo largo de la sutura. Si no la puedo ver, pues sí la veo. Y de acá, el estadio A y el estadio B son estadios donde la sutura está bastante abierta. Digamos que B es un buen estadio para hacer una sutura, una dirección. Y acá lo utilizaríamos Hayes. ¿En el estadio B? B utilizaríamos Hayes, convencional. El estadio C es un estadio donde tú dudas entre usar un Hayes y usar un MAD. Pero el estadio C puede ser un estadio donde necesites usar solo dos tornillos. Solo dos tornillos. El estadio D, donde ya hay unión,
ahí sí tienes que hacer un marco. Y el estadio E, donde no hay unión, tienes que hacer un marco, pero con microóseo perforación. ¿Qué es microóseo perforación? Antes de empezar con las activaciones del Hyrax, después o detrás del conducto palatino anterior, cada 3 milímetros introduces un tornillito de 6 u 8 milímetros y luego lo sacas 3 milímetros para atrás, y tienes que llegar hasta arriba, hasta abajo. Lo vas cosiendo, lo coloca, lo retira, lo coloca, lo retira. Entonces, ese es el protocolo. ¿Y el SARTE cuándo se hace eso? El SART, o sea, la parte quirúrgica. Claro. Parte quirúrgica y Pero sacada. lo que usted está diciendo es el SARTE, o sea, No, todo es para marca. todo formato. Acá todo es para marca. Todo es para marca. No, pero ya, ese estudio. Hyrax, dos tornillos, 4 tornillos con microóseo perforación. No, y esas microperforaciones se hacen con el mismo microtornillo, no que retiro No, te consigues un tornillo de Morelli de titanio de 1.5 y de 6 u 8 milímetros. Entonces el tornillo lo metes, y lo retiras. 3 milímetros para atrás, un poquito de anestesia y lo desenrolas. Puro bonito. no pero el pico. No pero el pico. Lo que el ruido te da cuenta. Entonces tú vas colocando, para retirar siempre con facilidad. No se levanta por bajo. Acuérdate que siempre utilizamos tornillo. Que si tú estás con 20 en toque, 25 en toque, trabaja con tranquilo. Pero si estás con 30 de toque y tiende a subir, me muero de miedo que se puede fracturar. No he visto tornillos para las llaves de microtornillo. O sea, ahí el tornillo, Morelli tiene una llavecita digital. La llavecita digital, la cabecita, la torneas y la haces cuadradito. Ese no es en el torquímetro normal, en el de Petla. Y ahí tienes un torquímetro de Morelli adaptado. Por ejemplo, hay la misma línea media. Normalmente hasta cuánto es el toque que hace, porque es cortical casi no. Normalmente porque la mano solo llega hasta 8 newton, no. Entonces llega hasta 30. Hasta 30. Si tienes más de 30, se puede romper. A mí nunca se me ha roto uno. Hasta ahora tengo suerte. ¿Hasta cuánto llegó? 30 o 40. Hubo un paciente. Años. Esta paciente tenía más de 30. Más de 30 me refiero al toque.
20 de la ciudad, lo que me refiero cuando estaba colocando el tornillo, más de 30, entonces así, así, así. Una vez yo veo que se necesitaba una inicio. Se le diseñó su marca, se instaló, se colocó los tornillitos. Ahí están los tornillos puestos. 4 minutos. 4. Y con esos, los ornamentos no están adheridos, como decíamos, no solo puestos nada más. Bueno. Los bracitos que va hacia terminar. Esos son alambres de guía, no son alambres de apoyo. Solo es para saber que tu aparato está centrado. Lo puedes cortar, por ejemplo. Una vez que está puesto, lo puedes cortar los de adelante o los de atrás. Solo es son como posicionador. ¿Por qué no lo cortas? Porque ya flojera cortarlo. No, pero en este caso veo que los dos brazos van hacia el anular. Con un solo brazo funciona, ¿no? Con un solo bracito. Los dos brazos van A la molar. así, solo van a la molar. Después de un solo brazo. Un solo brazo a la molar. Bueno, hay que darle rigidez. Un solo brazo lo flexa en el alambre. Porque acuérdate que el momento que tú empiezas a activar, se producen fuerzas bien altas. Doctor, ¿cómo era su movilidad? La incorporación. Mira el tamaño mandibular y mira el tamaño maxilar. Así que ahí se instaló y se empezó a activar. Una semana, nada. Ahí tengo un testimonio. Me paso un speaker para que escuchen el testimonio. Ahí se está expandiendo, pero todavía no se ha abierto la sutura. No hay nada. Ahí está. Ella dice que se levantó a las 2 de la mañana y le dolía toda la cabeza, toda la cara. El dolor era insoportable, insoportable. Se tomó un analgésico. Ha estado deambulando, no podía dormir hasta que supongo que el analgésico hizo efecto. Se quedó dormido. Se levantó en la mañana y ya tenía el estrés. O sea, ahí esa circulación se queda acumulando la fuerza y ya. Por eso le digo que la activación debe ser una por día, no dos. Porque llega un momento en que eso es lo que sentía, un dolor, dice, toda la cara insoportable, me dolía hasta la oreja, dice. Tomó la pastilla, se quedó dormida y cuando se levantó, ya al día siguiente despertó, tenía el día. Así de violento.
un día es medio milímetro, en 2 días es 1 milímetro, son 5 milímetros, en 10 días 5 milímetros. Para 5 será no más o menos será 3. Sí, pero no sabría decirte si es exactamente esto al día, porque vino después y no notó ya. Mira, y ahí tiene una calle especial, así que le decimos que se la cura de Dios. Más fácil curarles de los caños. Pero el sistema se cierra solito después. Entonces, en el MAPE tenemos muchas cosas que podemos hacer. Hay mapes híbridos, hechizos, hay mapes de empresa, y cada una tiene un costo diferente. Acá creo que llega Teclado, ¿no? De Brasil también, ¿no? Porque el único representante del PECLAP en el Perú es Roger. Pero también hay de otro clase. Hay de Autometric, hay de varias, hay de la de NUM, son majadas. Hay varias, y los tornillos también son completamente diferentes. Una y 9. En la tarde nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde. Traen su simulador. Vamos a trabajar simulador. Traen los 2 simuladores. El simulador para el correcto y para el hecho. Son 2 simuladores que tenemos. Sí, es interesante. Y mientras están hablando, ya les voy a decir la tarea que vamos a hacer en relación a estos tópicos eléctricos. Y además, tenemos un curso de. ¿Cómo se llama este curso? De organización de eventos. Entonces, hoy también vamos a organizar. Les he traído el esquema, presidente, director científico, tesorero, audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a organizar un evento y ustedes lo voy a distribuir ahí en esa plantilla que tengo. Entonces, necesitamos hacer tópicos electos, el curso de diagnóstico y tratamiento y organizar una jornada académica